Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Eliazar, mi nombre verdadero es David Eliazar Aguilera López, mi nombre artístico es Eliazar. Bueno, nada, antes que todo quería como contarles un poco mi vida desde pequeño hasta ahora, por encima obviamente, porque a veces no conocemos a la persona de ahora y no conocemos todo lo que esa persona ha vivido y por qué esa persona es así ahora. Entonces eso nos lleva como hay uno, siempre digo refranes porque mi mamá es muy refranera, dichos, mi mamá es de muchos dichos de ponte en mis zapatos y ese tipo de cosas, y siempre las tengo como presente, y a veces pasa que no nos ponemos en el zapato de las personas y es donde juzgamos, cuando empezamos a juzgar. Ya sea porque para mí juzgar no es nada más mal, sino o poner cosas buenas que no están, en el sentido de exagerar las cosas. Que a veces pensamos que, siempre pongo el ejemplo de mi trabajo, que yo digo, todo el mundo me ve desde afuera hacia adentro y dirá, ay, qué lindo trabajar ahí. Pero no saben toda la carga horaria que tengo en el trabajo. A mí me encanta, porque disfruto, es lo que me gusta, pero siempre pongo ese ejemplo como para cuando íbamos a un zoológico, que menos mal que los empezaron a cerrar, que íbamos a un zoológico a ver los animales, y ay, qué lindo, pero el sufrimiento que tienen esos animales, enjaulados, no los conocemos, solo vamos y vemos lo lindo que se ven en su hábitat. Entonces, bueno, más o menos quería contar un poco mi historia, que me vino un poco de... Yo soy una persona que no me gusta hablar del pasado, no me gusta victimizarme, siempre he sido como pa'lante, o sea, me pueden pasar cosas malas o buenas, como nos pasan a todos, pero creo que en la charla que estuvo Julio Buzo acá, me tocó una fibra que yo pensé que nunca me había afectado en mi vida, que él hizo una pregunta como, ¿recuerdas o pon en memoria la situación más desagradable o más triste de tu vida? Y para mí fue como un clic que no lo hablo porque no me gusta que me digan pobrecito, o ay, que eso a mí nunca me ha gustado, pero son cosas que a veces uno no sana, y de lo que voy es eso, que cuando uno pronuncia o habla, el poder de la palabra te ayuda a sanar o te ayuda a destruir, a edificar o a destruir, dependiendo de cómo uses, ¿no? Y cuando yo me puse a pensar en eso, por acá fue como muy encima, pero al día siguiente fue como esa palabra que te queda ahí, y me llevó a una sola palabra, que fue mi infancia. O sea, no fue un momento que la pasé mal, sino fue una etapa grande de mi vida, que fue mi infancia. Y yo decía, nunca sentí que me había afectado mi infancia, pero sí me afectó para bien, porque gracias a eso soy lo que soy, gracias a Jesús, todo, y todo eso me llevó a Jesús. Y también me afectó para mal, ¿verdad? Porque no podemos como que tapar el sol con un dedo. Y fue un momento en que yo soy una persona como muy ermitaño, muy solitario. Yo disfruto la soledad, pero fue un momento de mucho, ¿cómo se llama? Vulnerabilidad. A mí me disfruto esos momentos porque es cuando yo realmente como que suelto toda esa coraza de siempre para adelante, siempre con una sonrisa. Y me gustan esos momentos porque me ayudan a sacar cosas. Y justamente el pastor me escribió en ese día, yo estaba en eso y él le escribió.
y me pude desahogar un poco con él, pero en lo que yo hablaba con él era como una retrospectiva de todo lo que yo pasé, que se los cuento por encima. Si se me escapa una lágrima lo entiendan, pero yo fui un niño que no fui concebido, quizás fui concebido en el amor, pero no fui concebido en la unión matrimonial. Ya por ahí vamos mal. Mi papá me reconoció, todo el asunto, pero bueno, eso llevó a muchas situaciones en mi vida, en mi infancia, de vivir maltrato de mi madre. Yo fui abusado toda mi infancia. Todo eso me llevó a vivir una vida como más adulta desde pequeño. Yo trabajo de los 6 años de edad porque me dediqué mi mamá tenía una mejor amiga que fue como un angelito de Dios que me sacó de ahí, de ese entorno, y yo vivía como semanas o fines de semana felices porque yo me iba con ella y sus hijos para su casa. Y de ahí salió el baile, y eso fue como una escapatoria para mí. Desde los 6 años empecé a trabajar del baile y empecé a trabajar. Desde pequeño a trabajar en la tele, teatro, trabajar, mientras obviamente somos una familia de escasos recursos. Yo me crié en una villa muy pequeña, siempre fui como el raro de todos los grupos, de todo, porque siempre busqué, no me gusta quedarme con lo feo, me gusta siempre vestirme bien, ir a buenos sitios, o sea, siempre me ha gustado eso desde pequeño, o sea, y todo eso conllevó a que obviamente mi adolescencia fuese un rebelde sin causa, donde caí en droga, nunca ¿cómo se dice? Nunca me prostituí, pero caí en drogas, me fui a mi casa a los 17 años, mi relación con mi mamá era terrible, pero terrible. Yo a los 17 decidí irme de mi casa, y obviamente eso te lleva. Nunca viví en la calle, gracias a Dios, siempre, después les cuento porque siempre digo gracias a Dios, porque nunca viví en la calle. Yo salí de las drogas milagrosamente, yo no tuve que ir a rehabilitación, yo de un día a otro salí de las drogas. Tuve compañeros de ese núcleo que murieron por sobredosis, por todo, y yo de un día a otro salí de las drogas, yo un día a otro salí, así como de un día a otro dejé de fumar. O sea, siempre estuvo como la mano de Dios, aunque yo no lo sabía, siempre estuvo ahí. Lo sabía por algo, porque cada vez que hacía algo, siempre me sentía mal, porque yo sabía que estaba mal, y siempre me sentía mal. Pero bueno, al final era un niño, adolescente, que creció en la calle. Yo no estudié, o sea, yo me vine a graduar de bachiller acá en Argentina por Adultos 2000, por internet, porque yo nunca estudié, nunca me dio tiempo de estudiar, porque tuve siempre que trabajar. Me acuerdo un tiempo que tenía 3 trabajos, y yo coordinaba mis días libres los lunes de los 3 trabajos para poder descansar. Yo tenía 17 años, trabajaba en McDonald's, trabajaba en Cines Unidos, que es como una cadena de cines, y los fines de semana bailaba con una cantante, que ahora en día es mi hermana, mi mejor amiga. Y los lunes, yo tenía 17 años, y los lunes que yo descansaba, mi mamá me levantaba en la mañana, me tiraba agua para que me levantara, que yo era un flojo, que yo no hacía nada. Todo eso me llevó a irme de mi casa. Obviamente yo cometí muchos errores con ella también, porque uno se defiende, uno nunca le pegué, nunca le grité, nunca le insulté, pero como usaba drogas, como rumbeaba mucho, le sacaba dinero de la cartera, mi cadena de bautizo, de bautizo la vendí, se la saqué a ella de todas las cadenas. Somos 6 hermanos y ella con todas las cadenas de bautizos de oro, yo le saqué la mía, la vendí. O sea, fueron muchas cosas que ella también se hirió, y nos dimos ahí duro, como decimos nosotros.
Pero bueno, todo eso me llevó a inmiscuirme en todo ese ámbito de droga, alcohol, sexo, todo lo que hace una persona en la noche. Yo rumbeaba, como decimos en Venezuela, yo rumbeaba todos los días, de lunes a lunes. O sea, yo no, así como trabajaba, rumbeaba. Y gasté mucho dinero en rumba, o sea, hice un montón de cosas, pero siempre, esto lo cuento porque y lo cuento por encima para no entrar en más a fondo y no desviar el mensaje, porque el mensaje es el siguiente: siempre fui señalado, siempre fui, no sé si difamado. ¿Por qué? Porque siempre quise ser diferente, porque siempre quise subir un escalón, porque siempre quise hablar diferente, porque siempre quise ser mejor persona, que no tiene que ver nada con los estudios, con lo que, vienes de la villa y ahora te crees. No, o sea, todo eso yo lo fui construyendo, a mí nadie me regaló nada para yo llegar hasta el 2016 que conocí a Cristo. Todo lo trabajé, todo lo laburé, siempre fui honesto, a pesar de que me pasaron muchas cosas, nunca en mi boca hubo malas palabras, o sea, nadie podía pensar que en Venezuela en vez de cheto le dicen cifrinos. A mí me decían el cifrino porque a mí me gustaba comprar, yo prefería comprarme una remera buena a 5 malas. Entonces siempre fui como muy, en mi casa, todos mis vecinos, mis compañeros, era como que, siempre fui muy juzgado. Y ahora le llaman bullying, pero antes era, no había un nombre, no había como un movimiento que te defendiera de eso. Antes lo vivías tú solito y para adelante. O sea, o te quedabas ahí o seguías tu camino. Yo siempre seguí mi camino, siempre le doy gracias a Dios porque siempre puso personas en mi entorno que me ayudaron a avanzar. Como hay una imagen que dice, únete con la manada que lleve a donde tú quieras ir, ¿no? Siempre lo puso, nunca fui yo a buscarlo. Siempre él puso esas personas como que me dieran pañitos de agua fría en todo lo que fue mi infancia y adolescencia, que de verdad fue cruda. O sea, yo lo estaba analizando y yo decía, wow, o sea, si no hubiese sido por esas personas como mi tía, que yo le digo tía, pero es la mejor amiga de mi mamá, mis primos, que era como que yo me aislaba, o sea, era como el mundo donde yo quería pertenecer. Siempre llegué hasta pensar de por qué estaba en esa familia. Nunca llegué a odiarlos ni nada, pero sí decía, ¿por qué yo estoy en esa familia? Si yo no... Todos eran River, por ejemplo, y yo era Boca. Todos les gustaba, ejemplo, todos eran macristas, yo era kirchnerista. No es así, pero es un ejemplo. O sea, siempre fui como la oveja blanca de la familia o la oveja negra. Y yo decía, ¿por qué yo pertenezco a esa familia? O sea, siempre me sentí como que no era mi entorno. Pero unado a eso, me gustaba porque yo nunca tuve nunca fui víctima, nunca me hice como que pobrecito yo, nada, siempre me la banqué y para adelante, y para adelante, y para adelante. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso pasó, me hizo crecer como persona, cometí errores, me hizo tener un carácter fuerte, pero también me hizo tener mal carácter. Llegó un punto en mi vida que yo no tenía consideración con nadie. O sea, yo era muy tajante, era muy lo que yo pensaba, punto, era muy frontal, pero hiriente. Yo decía palabras, era mi forma de defenderme. Nunca fui violento de manos ni nada, pero sí fui violento en palabras, en saber cómo conozco a Pablo y yo sé cómo lo voy a herir, entonces le iba como unas pum y se acababa.
así era yo. Cuando conozco a Cristo, que realmente yo conocí a Cristo en Venezuela, pero fue como una situación muy densa, muy fea, y yo me aparté, pero desde ese momento cambiaron muchos excesos en mi vida. Desde 2012, que yo conocí a Cristo por medio de un compañero de trabajo, mis excesos bajaron. No desaparecieron, pero sí bajaron. Perdón. Y cuando yo me vine a Argentina, yo vine con la noción de buscar de Dios, buscar una iglesia. Yo me acuerdo que yo llegué a Argentina al Congreso de la Nación, vivía por ahí, y me metí en internet a buscar iglesias. Y la primera iglesia que encontré en internet era Rey de Reyes. Cuando yo empiezo a ver los videos para ir, porque nunca había ido a una iglesia, la iglesia que yo iba en Venezuela era una iglesia de pura gente mayor. Aparte ahí también fui como el raro de todo, porque yo trabajaba en Zara en ese momento, entonces se podrán imaginar que me vestía de Zara completo y tenía piercing y esto y lo otro, y yo llego a una iglesia donde era pura gente mayor, sin desmerecer a Ruth, que debe ser súper open mind, pero mucha gente, pollera larga, la Biblia en la mano, todo, o sea, imagínense, y yo con una boina de cuadros, y fui como el raro. Eso también me sentí raro y por eso tenía miedo de ir a la iglesia. Cuando yo veo Rey de Reyes por YouTube, yo digo, yo no voy a esta iglesia nunca, porque era un gentío, era demasiado grande, yo quería ir a algo pequeño. Y en esa búsqueda termino en la iglesia donde se hizo el Congreso de Pablo. En esa búsqueda termino en esa iglesia por medio de un compañero de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que obviamente yo llego a un país como Argentina y yo me deslumbré por todo, porque obviamente Venezuela es un país como más enchapado a la antigua, por llamarlo de alguna forma. O sea, nosotros a nuestros padres, bendición, hasta que tengas 70 años y tus padres vivan, bendición papá, bendición mamá. Dios te bendiga hijo, Dios te bendiga. O sea, yo llamo a mi mamá hoy, bendición mami, ¿cómo está? O sea, nosotros somos como súper enchapados a la antigua. Cuando llego acá, que veo la gente fumando porro en la calle, libertinaje, todo eso a mí wow, y me fui para allá. O sea, no había de otra. Obviamente Dios me trajo para acá por algo, y Él lo iba a hacer, de cualquier forma lo iba a hacer, y yo siento que Él a veces deja que uno vaya hasta el fondo para uno sentirse vulnerable, y ahí Él pueda obrar en nuestro corazón, porque es la única forma de que Él pueda obrar, que nosotros le abramos nuestro corazón. Y bueno, yo pude alquilar mi departamento. Mis amigos se molestaron conmigo porque vinimos 3 y yo me separé de ellos, porque vivir mis amigos toda la vida, pero vivir juntos 9 meses fue como too much para mí. Entonces siempre he sido muy solo. Entonces mis amigos se molestaron conmigo porque yo hice mi vida, me los dejé, todo, papá. Alquilé mi departamento y empezó ahí. Yo pensé que ya había como logrado muchas cosas y en realidad no había logrado nada. Y Dios, desde ese día que yo alquilé mi departamento, a los 2 meses, Dios me llevó para atrás todo. Y me llevó al primer día que yo llegué a Argentina. Pero no es que me llevó en un sueño o una revelación. No. Me llevó físicamente. Me quedé sin trabajo, me quedé sin departamento. Tenía 500 pesos en el bolsillo. O sea, fue como... Me fui a vivir a 2 cuadras donde yo vivía en Congreso cuando llegué a Argentina. Y para mí fue como que Él hizo... retrocedió el cassette, los que tuvieron VHS o Betamax, rodó toda la cinta hacia atrás y me llevó a ese primer día. Y de ahí yo empecé a cambiar, gracias a Él, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de expresar lo que siento. Nunca he dejado de decir lo que siento, pero ahora lo digo desde otra
desde otro carácter, desde otra templanza, desde otro entendimiento que antes no tenía. Y de eso va mi mensaje del día de hoy, que es nuestro comportamiento y nuestras palabras con el otro. Yo empecé a entender muchas cosas. Yo viví bueno, Pablo sabe, viví con una compañera que no era nada fácil, 1 año, y yo creo que Dios hace las cosas por algo. Siempre tengo la convicción de eso. O sea, algo tenemos que aprender de lo malo y de lo bueno. Y para mí, no digo que eso fue una experiencia mala, pero aprendí mucho sobre mi carácter, porque no era una compañera fácil, que duramos 1 año viviendo juntos, que aparte, bueno, la iglesia que estábamos viviendo juntos y no teníamos nada, o sea, también, y éramos re amigos, nunca pasó nada, pero por ahí siempre te están dando, porque nadie sabe qué es lo que tú estás viviendo. Y de eso me llevó a esto. La palabra tiene poder. Eso fue una de las cosas que yo, una de los mensajes o la prédica, como lo quieran llamar, que yo hice la primera vez cuando conocí a Cristo, que me dio la oportunidad en mi antiguo grupo, la palabra. Y siempre Dios me ha llevado por eso, yo con la palabra, o sea, yo soy muy de buscarle el significado a la palabra, saber qué palabra usar, porque no es lo mismo dar vuelta que girar. O sea, quizás quieren decir lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, la palabra tiene poder, y no solo la palabra como Biblia, es cada palabra que nosotros pronunciamos tiene poder. La Biblia dice, la lengua te edifica o te destruye. O sea, tú puedes edificar a alguien con la palabra de parte de Dios, con amor, con todo lo edificas, y también lo puedes destruir. Entonces, a mí eso me empezó a hacer mucho ruido. Y la palabra lleva un montón enmarca un montón de cosas. Cómo nos expresamos sobre el compañero, qué pensamos sobre el compañero y qué hacemos con ese pensamiento, cómo nos referimos a alguien. Todo eso tiene poder. O sea, yo les digo, yo todo lo que he logrado siempre lo he dicho, siempre me lo he imaginado y lo he pronunciado y lo he dicho. Y yo le digo a mí, yo quiero trabajar en tal sitio. Y no es que va a ser arte de magia. No, hay que trabajar en función a eso también. Haz tu parte y yo hago la mía. Dice, no, papá. Entonces, siempre he pronunciado, nunca he sido una persona de decir groserías. Se te han escapado, sí, se nos escapan. Nunca he sido una persona de como dicen acá, mingonear o ver los defectos del otro como para señalarlo. Nunca he sido de eso, a pesar de que he estado así en el fango con gente, con drogadictos así, y siempre he sido como santito en los grupos así todos feos. Yo nunca me veías drogado, mal vestido, por ejemplo. Siempre estaba bañadito, pero ahora lo veo como gracia, pero nunca he sido de ese tipo de personas de ver el error del otro ni nada. Siempre me gustaba motivar a las personas a ir más allá. Entonces, ahí hay un versículo de Santiago, vamos a buscarlo acá. Vamos a buscarlo. ¿Quién me ayuda? Dígame el que lo tenga. Santiago 3. Ya va. Estoy nervioso. ¿Santiago cuánto? Santiago 3. Sí. Del 2 al 10. ¿Del 2 al 10? Sí. ¿Lo leo? Sí, porfa.
capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos frenos en la boca de los caballos para que no se obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, con un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendido por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano de Edo March, que en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto debe cambiar. A mí ese versículo me tocó muchísimo en mis inicios en todo esto. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes van de la mano con lo que pensamos, ¿no? Entonces, si nosotros qué calor. Si nosotros pronunciamos, así sean en juego, cosas feas para los demás o para nosotros mismos, porque a veces somos crueles con nosotros mismos. Yo no voy a lograr esto, yo no puedo esto, yo no hago esto, yo no. ¿Qué estás ahí declarando? ¿Qué no puede? ¿Qué declaras del hermano? Cuando dices, no, Eso, o sea, cuando yo voy a mi trabajo y yo voy hacia mi trabajo y voy de mal humor y me vengo yo mismo dándome golpes, cuando llego a mi trabajo, ¿qué voy a estar? De mal humor, mala cara. Pase lo que pase en nuestra vida, si nosotros, y más nosotros cristianos, más nosotros no podemos permitir eso. Porque si nosotros tenemos problemas como todo el mundo, porque los tenemos, y Dios nos dice, deja que yo me resuelva de tus cosas, yo se lo dejo a Él. Es como cuando dicen, yo no ligo lo personal con lo laboral. Es lo mismo, nosotros no tenemos que mezclar lo espiritual con lo terrenal. Porque si no, nos terminamos fundiendo. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo que lo espiritual, más bien, sacarlo, no dejarme influenciar yo por eso, sino yo influenciar eso. Y a todos nos pasa, yo no digo que a mí no me pasa. O sea, yo en mi trabajo, hay días que estoy de mal humor, pero yo mismo me concientizo de que no, o sea, todos saben que yo amo a Dios, que yo esto, que yo lo otro, y yo llego y van a decir, ¿qué van a decir? Ah, bueno, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Por culpa de nosotros. No es por culpa del diablo, no es por culpa de las legiones espirituales, no, culpa de nosotros que permitimos eso. Siempre tenemos que tener una sonrisa, y lo digo así como con autoridad porque es verdad, siempre nosotros tenemos que tener una sonrisa para el que está ahí, porque nosotros no sabemos lo que está viviendo esa persona. O sea, ninguno de ustedes se imaginaba lo que yo viví en mi vida. Yo no me imagino, Carla, ¿no? Lo que vivió Carla en su vida. Ruth, o sea, yo no me imagino lo que cada uno de ustedes ha vivido en la vida. Entonces yo no puedo llegar con un... ya empezó. No, vamos a... Oh, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Darle bienvenida a la gente con una sonrisa,
tener buenas palabras, edificar, porque la palabra edifica es esto. Sale, entra, sale, o sea, te edifica al otro, edifica la maldición, maldice al otro, te maldice a ti primero. O sea, el poder de la lengua es impresionante. O sea, por eso yo también soy como que, si hay una palabra que no está en la Biblia, no, o sea, yo en la Biblia no veo malas palabras. O sea, yo nunca he leído, y que se creía, o sea, si ustedes se ponen a ver, nunca, o sea, entonces, la palabra tiene poder, y para todo, para decir hasta, no, yo no como eso porque me cae mal. O sea, ya lo estás decretando. A todos nos encanta cuando viene un profeta y nos decreta, que todo, a las naciones. Pero el profeta te lo está diciendo y ya tú cuando llegas a tu casa, no, yo, que va a estar, yo ni llego a Buenos Aires. Ya ahí estás también decretando, o sea, estás haciendo profecía con tu vida, porque ya te estás impidiendo cosas. Yo les cuento otro, cuando yo entré al trabajo donde yo estoy ahora, para mí fue re de Dios, siempre oré por ese trabajo, mira, oré, a todo el mundo que veía, ora, o sea, usé una campaña de oración, 40 días de ayuno por ese trabajo. Y Dios me dio el trabajo. ¿Y cómo yo supe que era de Dios? Porque cuando me llaman y me dan el trabajo y nos llaman para un hotel en Recoleta para darnos la bienvenida, estaban todos internacionales, mis compañeros de trabajo, todos arquitectos, diseñadores. El que estaba dando la charla de bienvenida la estaba hablando en inglés porque no hablaba español, y yo estaba ahí. Y yo así como que estaba ahí. Y hoy en día muchos se fueron, y hoy en día a mí me están ascendiendo a un cargo. Y es de Dios, o sea, yo no estudié inglés, lo que sé lo sé por las canciones. Siempre fui muy didáctico también, de aprender muchas cosas por verlas o por esto. Y siempre fui como positivo en lo que yo quiero ser, en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero transmitir. Todos tenemos días malos, porque hasta Jesús tuvo días malos. Hasta Jesús se enojó. Todos. Y todos tenemos el derecho de hacerlo, porque somos de carne y hueso. O sea, tenemos eso. Pero también tenemos el espíritu de dominio propio que nos da nuestro Señor, que eso lo podemos ir corrigiendo poco a poco, porque tenemos el dominio propio para eso. Entonces, hay otra cosa que nosotros sin querer tenemos en nuestro día a día, y yo voy a ir nombrándolas, y el que diga que no, bueno, que lance la... No, mentira. La queja. Nosotros nos quejamos por lo menos en el día, por lo menos para ser optimistas una sola vez, pero todos los días nos quejamos de algo. Si llueve, porque llueve; si hace calor, es porque hace calor; si hace frío, es porque hace frío; si todo, o sea, nos quejamos inconscientemente, nos quejamos. Y cuando agradecemos, cuando nos pasa algo lindo, gracias Señor, me depositaron el sueldo. Pero no decimos gracias Señor porque llegué a final de mes y tengo comida, tengo salud, aunque no me han depositado, todavía tengo 20 pesos en la billetera para moverme hasta mi casa. Y yo soy muy de eso, muy de agradecer lo poco, porque hasta en lo poco le he agradecido a Dios por mi vida, porque todo lo que yo pasé, o sea,
Digo, una vez una hermana estábamos orando y estábamos ahí y ella viene y me dice, Ele, Dios te dice, te manda a decir esto, que eso que veías cuando estabas jugando con tu carrito rojo era Él viéndote. Y yo no me acordaba de esa situación, pero cuando ella me dijo eso fue así como... Me llevó a la cuadra donde vivía mi abuelastra, la mamá de mi padrastro, y me acuerdo del carrito de Joy y me acuerdo de la presencia que yo sentía en ese momento. Y yo siempre sentí una presencia en mi vida que me cuidaba de muchas cosas. Chicos, yo una vez nos fuimos a una playa, bueno, ya hay una compañera que ya debe saber, en Playa Pelúa, en Venezuela, a dormir, a pernotar toda la noche en una carpa con todas las cosas que no se deben hacer, y llegaron y no nos mataron. Y yo decía, o sea, tú lo cuentas y no lo crees, y yo siempre sentía, o sea, me metí en cada cosa y salí ileso de cada cosa, que eso es Dios. Yo muchas veces cuando conocí a Cristo le llegué a decir, porque yo tuve que vivir todo eso, porque yo tuve que vivir la infancia que viví, porque lo permitiste. Y sí, lo permitió para esto, porque si no, quizás no estuviese acá. Y lo permitió, y fue como cuando le dijo al diablo de ¿cómo se llama? De Job, haz con él lo que quieras, pero no te lo lleves, no lo vas a matar. Y yo siento que no hay un solo Job en la vida. Todos podemos ser Job, todos podemos ser Mateo, todos podemos ser Lucas, todos podemos ser Pablo, pero eso depende de nosotros, de que lo que nosotros hablemos, lo que nosotros pensemos, porque el pensamiento baja al corazón. Yo siempre digo esto, el pensamiento baja al corazón y de ahí sale la palabra. Por eso Dios dice, cuida tanto tu corazón, porque de ahí emana la vida, y la palabra es vida. Porque nos dice, la palabra mata o edifica, destruye o edifica. Entonces, yo no digo pensamiento, sí, Señor, limpia. Por eso yo siempre cuando oro, siempre le pido que me dé su mente, que me dé su mente, que me dé su mente, porque uno piensa cada cosa que uno dice, si yo dejo que eso salga, baje al corazón, se queda ahí y se empieza a alimentar el corazón. Y cuando vienes a ver, explota y empiezan los problemas familiares, los problemas con los amigos, los problemas con la iglesia, los problemas con el líder, con el pastor, porque nos vamos acumulando de cosas. Sabemos que un mal pensamiento no es de Dios. Dios nunca te va a poner a ti en la mente, Pablo, ese pastor, eso no es pensamiento de Dios. Ya tú tienes que eso, que sea lo que, si el pastor está en malos pasos, eso es problema del pastor con Dios. O el hermano. No podemos quedarnos con ese pensamiento, porque eso va a llegar acá y en cualquier momento, chicos, va a venir alguien y viste que, no sabes, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, porque a eso nos lleva. Cuando tenemos un mal pensamiento de alguien, cortémoslos y busquemos conocer a esa persona, porque a lo mejor esa persona también tiene un pensamiento de nosotros. Pero este se viste así, tenía mucho real. Porque sí, pasa. Entonces nos empezamos a juzgar y a hacer una barrera. Y por eso las iglesias se destruyen, por eso la gente no quiere ir a la iglesia, porque no queremos conocer a las personas. Porque queremos todo, pero no entregamos todo. Entonces, yo les quería contar esto porque para mí es
súper importante que nosotros nos edifiquemos entre nosotros y no nos juzguemos más. Porque, como decía, hoy escuché un video que el chico decía, yo quiero ser luz en el mundo, no una estrella dentro de la iglesia. Mientras nosotros hagamos esto, nosotros vamos a poder llevar luz al mundo. Porque vamos a poder entender al que viene. Imagínate cuando empiecen a llegar el gentío, ese poco de y los artistas que somos más susceptibles que el resto de la humanidad. Cuando empiecen a llegar todos los artistas, entonces veamos a uno pelo rojo con... Nosotros no podemos juzgar a nadie, o porque si tiene muchos porque tiene, si no tiene nada es porque, bueno, nada hará, que salga a trabajar. Y si tiene mucho, se la cree. No, cada quien tiene lo que se merece. Dios dice, o sea, Dios nos va a dar a medida de que nosotros le entreguemos a Él. Dios tiene todo para todos. Pero hay gente que a veces se queda pensando porque el otro lo tiene más rápido o porque el otro lo tiene más y yo no. Porque el otro no está pensando porque el otro tiene más, el otro está buscando tener más. Y no nada más hablo físicamente o de dinero, sino espiritualmente, más gracia, más carácter, más dominio propio, más de todo lo bueno que tiene Dios para nosotros. Que eso va a llevar a tener más en lo profesional, en tu vida diaria, en tu vida sentimental, en tus relaciones, porque eso es morir nosotros, menguar nosotros y crecer Él. Y de eso va el cristianismo, de eso va la vida de Dios. O sea, nosotros crecer Él más en nosotros. No va de ser influencer, de ser... no, eso es un añadido a tus comportamientos, a tu pensamiento, a tus palabras, a tu comportamiento. Dios no nos va a dar algo de lo que no estemos preparados. Jamás, olvídense, porque si se los da, si les ocurre, no es Dios. Porque el diablo también lo sabe hacer. Y si Dios te da algo y si te pasa algo de lo que no estás preparado, busca aprender de eso porque te vas a golpear. Y no es una mala profecía ni nada por el estilo, es que es así. O sea, si yo ahora hoy viene y alguien me regala, no sé, o reúno y gasto mis ahorros en un auto, para mí, en mi vida, hoy en día no es de Dios, pues estoy usando el dinero como no lo tengo que usar, no va a ser eterno. ¿Por qué? Porque hoy en día yo no necesito un auto, yo necesito otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, ese auto no va a terminar asegurado, no tengo dónde guardarlo, me lo pueden robar en la calle. O sea, tantas cosas que pueden pasar cuando las cosas no son de Dios, sino de nosotros. De que yo quiero esto. Y eso va con todo esto, con el poder de la palabra, con decretar cosas lindas, con ser realistas en lo que pensamos una persona. No juzguemos a la persona, no nos quedemos con el que nos hizo. Hoy apenas llegué a escuchar algo del pastor que dijo, no nos quedemos con cosas, sino y es eso, pasaron cosas, vamos a tener diferencias, siempre, pero por eso yo no voy a dejar de amar a Carla, yo no voy a dejar de ser pertenecientes a Sin Frontera porque yo tengo una diferencia con Pablo, imagínate. Entonces nunca vamos a las iglesias vacías, porque todos vamos a tener diferencia, pero ahí es donde entra Dios y donde si nosotros dejamos que Él crezca, bueno, sí, es como la política, o sea, se matan, River, Boca, o sea, estaba viendo que ahora si no quieren que
que hayan de los dos en el mismo partido, porque se pueden, o sea, imagínate. Entonces nosotros también con las iglesias así, no, porque aquella visión no es igual que la mía, yo no, o sea, decretemos cosas buenas, hablemos, tengamos buen carácter, pidámosle a Dios. A veces le pedimos trabajo y nos olvidamos del carácter. ¿Qué trabajo te va a dar si tienes un carácter que no te soporta nadie? Vamos a pedir templanza, vamos a pedir inteligencia, sabiduría, carácter, Señor. Este carácter mío, Señor. Yo cuando me despertaba antes en la mañana, yo tenía 5 horas que nadie me podía hablar, porque era un mal humor todas las mañanas. Y eso a mí cambió y no fui yo. A veces me quedó una secuela. Pero ahora en bicicleta la manejo mejor porque la relajo en toda la bicicleta, en toda la bicicleta del trabajo. Pero es buscar maneras de confrontar eso, porque Dios no nos va a dar una pareja cuando tenemos celos, cuando somos unos celosos, que no confiamos ni en nosotros mismos. Entonces, el idóneo, Señor, cuando tenga el idóneo o la idónea, ¿a quién le estás escribiendo? ¿A quién? No. Y eso nosotros lo tenemos que pedir. Dios sabe lo que necesitamos, pero Él también le gusta que nosotros nos demos cuenta de lo que necesitamos y se lo pidamos. Porque ahí está el poder de la palabra. Pide que yo te lo daré. Entonces pidamos, seamos conscientes de lo que necesitamos y de lo que somos. Y de lo que no queremos ser también. Si yo no quiero ser esto, tengo que pedir esto. Cosas buenas. Amén, amén. Bueno, Señor Padre amado, te damos gracias, Señor, te doy gracias, Señor, de verdad te doy gracias por todo lo que haces en mi vida, Señor, a pesar de mis errores, Señor, te doy gracias, Señor, por permitirme poder dar un mensaje proveniente de ti, Señor, te doy gracias por usarme, Señor, para llevar tu amor, tu luz, Señor, a todos mis hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, de los que están aquí, Señor, que puedas tú, Señor, abrir su entendimiento, Señor, sus sabidurías, Padre, y que ellos puedan ver, Señor, esas debilidades, esas carencias que necesitan fortalecer, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Decreto, Señor, para ellos trabajo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que le enseñe, Señor, cómo buscar ese trabajo, qué pedir, cómo pedir, Padre amado, que seas tú, Señor, en sus oraciones, en sus pensamientos, en sus sueños, Señor, hablándole, Señor, para que ellos puedan entender, para que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres dar, Señor, porque tú nos vas a dar de acuerdo de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaro sanación, Señor, en sus áreas, Señor. Declaro salud, Señor, a aquellas personas que tengan algún dolor, Padre amado. Declaro salud en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Derribamos espíritus de enfermedad que quieran apoderarse de sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lo echamos fuera, Señor. Le decimos al diablo que él ya no tiene poder en nosotros, Padre amado. Te pido, Señor, por sus proyectos, Señor, por cada proyecto que hay acá, Señor, que ya se puso ante ti, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, que tú estés abriendo puertas, Señor, que tú les estés dando, Señor, nos estés dando, Padre amado, sabiduría, Señor, para enfrentarlo, para llevarlo y para poder pasar ese otro nivel a lo eterno, Señor. Que eso que nosotros nos estamos proyectando, Señor, que eso es lo que nosotros queremos servirte, Señor, sea para tu reino, para tu gloria, Padre amado, que tú puedas, Señor, abrirnos todas las puertas, Señor, y más, Señor, más, darnos la templanza, el carácter, la sabiduría, Señor, para sostenerlo, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, Señor, por la iglesia, Señor, por este grupo, Señor, que vengan mucho más, Señor, que nos prepares para esa venida, Padre amado, de gente, Señor, para nosotros poder demostrarle, Señor, tu amor, tu verdadero amor, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, te doy gracias por cada uno, Señor. Espíritu Santo, llénalos, inúndalos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu carácter, de tu sonrisa, Señor. Transforma sus mentes, transfórmanos, Padre amado. Transfórmanos, Señor, transfórmanos, Señor. Danos tu mente, danos tu sabiduría, danos tus palabras, danos tus actos, Señor, tus actitudes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, llénanos, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.